La teoría de la evolución nos es presentado hoy en día como la teoría acerca de cómo nosotros llegamos a ser parte de la última transición acerca de la evolución. Marcaron o marca netamente la parte científica acerca de Lucy, ¿no? Uno de los descrito por ellos como uno de los descubrimientos que marcó un hito en la historia, ¿no? Marcó para ellos una transición en el cual marca ese punto para ellos de partida para conformar y ver un punto dentro de lo que es la parte evolutiva. Su mayor representante, aparte de Ardi, obviamente es Lucy, ¿no? Entonces vamos a tratar en este video de desglosar un poco en base a la evidencia expuesta por la parte científica, tratar de involucrar un poquito más o tratar de buscar también por parte científica el sustento justamente de lo que ellos presentan, ¿no? O exponen. Definido como Australopithecus afarensis, Evaristo fue encontrado millones después, o sea, al descubrimiento de Lucy se añadieron un descubrimiento antes que antepone a Lucy, que fue Ardi, que también justamente es la pistola humeante, lo llamo yo, en lo que es la transición de años, ¿no? Ardi fue descubierto y de ahí posteriormente fue descubierto Lucy, pero millones de años, lo cual lo separa dentro del tiempo, lo separa dentro de la línea del tiempo a muchos años, en este caso dice millones de años. Segundo, solo encontraron 400, dice, de Lucy, 400 piezas dispersas, obviamente que equivalen solo al 20% de los huesos totales del ser humano, no sustenta netamente, y aparte evidencian huesos que no tienen que ver netamente a una parte de un chimpancé o un ser humano, o una parte, una transición evolutiva del mono, como ellos explican, ¿no? Se confunde y mezclan y encontraron, ¿no? Huesos de vértebras de babuino y otras especies dentro del sustento de las 400 piezas encontradas por los científicos, ¿no? Y obviamente las dimensiones netamente de los huesos tienen un tamaño de un chimpancé, ¿no? Al compararlos, ¿no? 3.5 pies únicamente de altura. Seguidamente vamos a lo que es la parte cerebral, ¿no? Lo que es el cráneo. El cráneo, obviamente, descubierto es 1/3 al tamaño normalmente humano que manejamos nosotros, entonces es 3 veces, es 1/3 obviamente del tamaño, 2 veces menor que el cráneo humano, ¿no? Seguidamente, obviamente, la parte del cráneo acá, que nace lo que es la parte de la columna, que entra al cráneo, obviamente en ángulo. Obviamente el cráneo que encontraron debería entrar no una columna recta, sino forzando una postura no erguida, sino obviamente normalmente como de los chimpancés, ¿no? Y obviamente sus oídos internos también similares a los simios africanos. Entonces toda esta relación netamente en comparación siempre tiene relación a lo que es una especie de simio, no puesto erguido, no caminando de los pies, sino obviamente una especie de simio normalmente comparado hoy en día, ¿no? Sus muñecas también tienen un sistema de bloqueo característico de caminantes sobre nudillos, justamente eso es lo que estaba queriendo comentar, que sus nudillos obviamente caminan de esta parte, ¿no? En los obviamente huesos que aún huesos menores que llegaron a encontrar. Obviamente las reconstrucciones también de lo que es la imaginación versus el fósil en sí tienen tratan de incluir o su diseño tratan de hacerlo mucho más perfeccionista a lo que normalmente debería diseñarse en base a los huesos o al cráneo encontrado por parte de los científicos, ¿no? En manos y pies obviamente no se encontraron, pero los museos muestran perfectamente
los muestran perfectamente humanos, al no encontrarse manos o restos de manos, de los huesos de manos y pies. Gran parte es imaginación justamente de yeso, impidiendo conclusiones firmes, ¿no? En base al cráneo, crean en base a yeso un diseño muy perfeccionista que lo determinan y lo muestran, ¿no? De una parte más imaginativa a que una parte más sólida, científicamente comprobada, ¿no? Una apariencia exagerada en ojos con esclerótica blanca y poses humanas, obviamente tratando o buscando la intención de humanizar esa parte, ¿no? Y obviamente muchos expertos han eliminado a Lucy del linaje del bipedismo humano, ¿no? Obviamente en base a esa comparación de evidencia netamente justa de lo que ellos mismos han encontrado, algunos científicos obviamente y expertos han eliminado justamente a ese descubrimiento en parte de la parte evolutiva o conciencia evolutiva, ¿no? También hablaron o tratando de sustentar en base a lo que es el dilema de la Etoli, que es que en ese tiempo, millones de años atrás, obviamente la parte de un volcán erupcionó y ese polvo fue cayendo a la parte de la tierra, y con la lluvia o con el sereno trató de formarse como un barro, ¿no? Y entonces, según ellos, pasaron tres especies de justamente partes de signos evolutivos, por así decirlo, y encontraron huellas, ¿no? De que ellos, personas ya bastante avanzadas, ya bastante evolucionadas. Encontraron 3 personas, justamente uno caminaba otro, y el tercero obviamente no se vio, dice muy bien sus huellas, porque caminaba por encima de ellos, ¿no? Que dicen que era huella exactamente como las de un humano, ¿no? Obviamente en base al análisis de expertos en huellas sugieren que tenía una altura de 5.9, 65% obviamente más alta que Lucy, y un pie de talla 9.5, 42, talla 42, 43 más o menos, para poder tener una comparación hoy en día, ¿no? Y obviamente en lo que, y eso es netamente el cierre o la siguiente diapositiva que voy a detallar, pero es netamente justamente donde fallan, es en la transición de años, ¿no? Las huellas modernas en Grecia encontradas justamente en el dilema de la Etoli se diferencian un 5.7 millones de años que anteceden a Lucy, ¿no? Obviamente rompiendo todo lo que es la línea del tiempo en la parte evolutiva. Creo que esa es la parte para mí importante y que justamente desfasa su teoría netamente del evolucionismo, ¿no? Que justamente es la cronología y el diseño inteligente lo que evidencia que no puede ser una especie de transición o evolución al crear algo con tan complejidad. Tiene que haber una fuerza externa, una inteligencia súper avanzada para poder crear partes, ¿no? En este aspecto vamos a desglosar únicamente 2, la parte del ojo y del oído. Complejidad irreducible, obviamente el diseño del ojo y oído sugiere inteligencia y diseño, no puede ser netamente parte evolutiva, porque tiene que haber un diseño sumamente inteligente para poder descifrar o conformar el antes, durante y después del funcionamiento de los ojos y del oído, ¿no? Evitando obviamente teniendo un diseño para poder que pueda funcionar, y también un diseño para poder también cubrirse o ¿cómo le explicaría? Un diseño como para poder estar y que pueda conservarse de una mejor manera la parte del oído y la parte del ojo, ¿no? Y el diseño obviamente de las partes que científicos obviamente han estudiado no sustentan netamente que pueda ser algo evolutivo o de transición, sino que tiene que haber un diseño sumamente inteligente para poder crear solo en esas 2 partes como ejemplo, ¿no? La tasa de mutación obviamente 20 veces más rápidas
de lo asumido no sustenta justamente eso. Y con nuevas tasas, la ancestral común data obviamente de los 6.000 años antes y obviamente millones de años antes, ¿no? Y justamente el último, que es escasez, para mí es lo más importante, que no es sustentable. Justamente eso es la escasez de fósil. La falta de verdaderos fósiles de transición sigue siendo una objeción bastante crítica, y obviamente eso para mí es lo que cae toda la teoría de la evolución, porque si la única evidencia, ¿no? y explica el video, la evidencia que tienen ellos únicamente puede caber en la parte de atrás de mi casa, o la parte de atrás de un carro. Únicamente las evidencias que encontraron un momento puede caber ahí, cuando si es que verdaderamente pasó lo que es la evolución, hubieron que haber transiciones continuas, no transiciones tan separadas en el tiempo. Entonces, si es que la evolución pudo haber existido un sustento más creíble, es justamente las transiciones. Deberían haber muchos más muchas más fósiles transformándose poco a poco, ¿no? Millones de fósiles que obviamente sustentarían la transformación, la transición de una parte a otra, pero solamente encontramos evidencia poco que nos sustenta justamente esa transición, esa evolución, esa mutación, las transiciones que no se puede definir o no se pueden sustentar de una a otra, justamente habiendo dos únicamente, sino tienen que haber continuamente transiciones, continuamente mucho más millones de fósiles que sustente justamente esa transición, esa evolución poco a poco. Y es para mí la parte de la pistola humeante que tumba lo que es la teoría de la evolución, ¿no? Y obviamente, en conclusión, la evidencia presentada sugiere que Lucy representa una especie de simio extinto, más únicamente que un ancestro humano directo, ¿no? Y justamente es lo que rompe esa teoría. Para mí, la clave es justamente la transición, y que tendrían que haber muchos millones de fósiles que sustenten justamente esa transición, ¿no? Y obviamente lo más importante y la base de todo, que es que el ser humano debió haberse creado por algo inteligente, una fuerza superior detrás de todo, que pueda sustentar todo, que tenga un diseño súper inteligente con mínimos detalles, con mínimas cosas que a veces no encontramos, pero al momento de descifrar su funcionamiento nos sorprendemos de cada una de las funciones de cada una de nuestras partes de nuestro cuerpo, que obviamente sustentamos que es la teoría del creacionismo, que tiene que haber sí o sí una fuerza detrás que pueda crear y sustentar todo, y una inteligencia bastante grande que pueda crear justamente a nosotros como seres humanos a imagen justamente de esa persona poderosa detrás de todo.